Bien, vamos a continuar luego de haber conceptualizado en general el derecho a la vida, viendo el debate sobre cuándo comienza este derecho y cómo termina este derecho, ¿cierto? Y fundamentalmente los deberes que tiene en este sentido la comunidad y el Estado para respetar, digamos, y promover este derecho a la vida digna, ¿cierto? Y ahora analizaremos las medidas preventivas de protección del derecho a la vida. Y en este sentido tendremos que señalar que la vida puede ser afectada no solamente por su lesión, sino también por su eventual amenaza, siendo exigible una actuación del Estado antes de que se produzca la lesión del derecho fundamental en el estadio de amenaza al derecho fundamental, ya que de esta manera, ¿cierto?, puede prevenirse una intervención que sea dañosa y que esté, ¿cierto?, inminentemente y sea cierta a punto de producirse, o como una medida de prevención general. Las instituciones estatales deben asegurar, por lo tanto, una protección de la vida que debe atender a la exigencia de la prohibición de insuficiencia, ¿cierto?, lo que ocurre cuando los órganos estatales quedan inactivos en cuanto a las medidas adoptadas son evidentemente insuficientes para la protección de este derecho a la vida, ya que ello no satisface la obligación de protección que el derecho debe brindar y donde las medidas de prevención, ¿cierto?, prevalecen fundamentalmente sobre las medidas, ¿cierto?, de represión, ¿cierto?, o de sanción a quienes de alguna manera violentan dicho derecho. Podemos también señalar que este derecho a la vida es un derecho individual, ¿cierto?, y también un derecho de defensa, ¿cierto?, ya que en definitiva, ¿cierto?, es un derecho que tienen todas las personas frente a cualquier tipo de acciones u omisiones practicadas ya sea por órganos o agentes estatales o por particulares, sean estas personas naturales o jurídicas, que en definitiva, ¿cierto?, puedan, ¿cierto?, causar un daño a la vida de las personas, ¿cierto? En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionadas con el artículo 1.1, que es la obligación general que tienen los Estados partes de respetar y de garantizar el derecho a la vida, presuponen que nadie debe ser privado de su vida en forma arbitraria. Hay aquí, por lo tanto, a esta obligación de que no puede haber una privación arbitraria de la vida, ¿cierto?, una obligación negativa, ¿cierto?, una obligación de no hacer nada que vaya en contra de la vida en forma arbitraria. Y además, a la luz de la obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio, ¿cierto?, de este derecho, se requiere que los estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida de las personas. En este sentido, hay una obligación de carácter positivo, ¿cierto?, de respetar y de promover el derecho a la vida de las personas, ¿cierto?, que se encuentran bajo la jurisdicción, ¿cierto?, del respectivo Estado. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso contencioso, ¿cierto?, en la etapa inicial de funcionamiento de la Corte, el caso Velázquez Rodríguez, señala que está más allá de toda duda
que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad, tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su ordenamiento jurídico, pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que los estados puedan valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos sin sujeción al derecho o a la moral. Y por lo tanto, ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad de la persona humana y también, ¿cierto?, respecto del derecho a la vida digna de la persona. En este sentido, por lo tanto, el Estado solo puede emplear el uso de la fuerza en los casos estrictamente necesarios, siendo su uso de carácter proporcional para cumplir un objetivo legítimo jurídicamente establecido, para lo cual debe tenerse presente no solamente la actuación de los agentes estatales, sino también las circunstancias concurrentes en el caso específico, incluyendo la planificación y el control de las acciones desarrolladas. Esto, en definitiva, podemos decir que también implica que el Estado, sus órganos y sus agentes tienen una prohibición de causar la muerte arbitrariamente de un ser humano, lo que exige establecer un procedimiento de efectiva revisión oficial del correcto uso de la fuerza por órganos y agentes estatales, como asimismo hacer efectivas las responsabilidades correspondientes en el plano administrativo, penal y civil, ¿cierto?, ante los excesos que cometan estos agentes estatales. Por otra parte, el Estado también debe indemnizar a las víctimas o a sus familiares en los casos que corresponda, ¿cierto?, por las situaciones, ¿cierto?, en las cuales se ha hecho un uso arbitrario o desmedido de la fuerza por las autoridades o los agentes estatales. A su vez, en un caso referente a Chile, el caso Almonacid Arellano versus Chile, la Corte reconoce que los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como son el asesinato, cometido en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil, como ocurría durante el régimen autoritario militar, ¿cierto?, y su actuación respecto de la población civil en Chile, y basta que un solo acto ilícito, como los que hemos señalado, sea cometido dentro de un contexto, ¿cierto?, determinado, para que se produzca, en este sentido, un crimen de lesa humanidad. Y como lo dice la misma sentencia, la Corte encuentra que hay una amplia evidencia para concluir que en 1973, año de la muerte del señor Almonacid Arellano, la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato ejecutado en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil, era violatorio de una norma imperativa de derecho internacional, para decir de una norma de jus cogens. Dicha prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma, ¿no?, de jus cogens, y la penalización de estos crímenes es obligatoria, a su vez conforme al derecho internacional de carácter general. En la misma sentencia, en el párrafo 101, la Corte enfatiza que para el año 1998
cuando se confirmó la aplicación del decreto ley 2191 de amnistía, ya se habían adoptado los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia de 1993, para Ruanda en 1994, cuyos artículos 5º y 3º, respectivamente, reafirman que el asesinato constituye un grave crimen de derecho internacional, y este criterio fue corroborado por el artículo 7º del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional en la materia, precisamente para investigar, determinar responsables, ¿cierto?, y sancionar a los crímenes, ¿cierto?, de lesa humanidad o los crímenes, ¿cierto?, contra los derechos humanos. Señalado ello, podemos también establecer que en el párrafo 114 de la sentencia en el caso Almonacid Arellano versus Chile, la Corte Interamericana también señala que por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía ni tampoco se puede, ¿cierto?, establecer causales de prescripción, ¿cierto?, y por lo tanto siempre deben ser objeto de investigación, de determinación de responsables y de sanción, ¿cierto?, de los responsables que efectivamente se hayan establecido. A su vez, si seguimos avanzando en esta perspectiva, el párrafo 151 de la sentencia determina que el Estado no podrá arguir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de la orden de la Corte de investigar y sancionar penalmente, en este caso, a los responsables de la muerte del señor Almonacid Arellano. Chile no podrá volver a aplicar el decreto ley 2191 de amnistía por todas las consideraciones dadas en la presente sentencia, en especial las contenidas en el párrafo 145, pero además el Estado no podrá argumentar prescripción y retroactividad de la ley penal, ni el principio ne bis in idem, así como cualquier excluyente similar de responsabilidad para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. A su vez, en el párrafo siguiente, el 152, la Corte Interamericana también señala que por constituir un crimen de lesa humanidad, el delito cometido en contra del señor Almonacid Arellano, además de ser inamnistiable, es imprescriptible. Como se señala en los párrafos 105 y 106 de la sentencia, los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables de tales crímenes. En este sentido, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad claramente afirmó que tales ilícitos internacionales son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que ellos se hayan cometido. Y el párrafo siguiente, que es en este sentido, el párrafo 153, nos advierte que aun cuando Chile no había ratificado al momento de la sentencia de la Corte Interamericana la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de los crímenes de lesa humanidad, esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de derecho internacional general, es decir, como norma de ius cogens, que no nace con tal convención, sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esa norma imperativa de derecho internacional. Y así tenemos, por lo tanto, que después de la sentencia Almonacid Arellano, que obligó, por lo tanto, al Estado de Chile a dejar sin efecto las sentencias que habían aplicado el decreto ley de amnistía en el caso específico, ¿no? Tuvo que devolver la jurisdicción a el ministro en visita por casos de derechos humanos de la Corte de Rancagua y ¿cierto?, iniciar la investigación, realizar al mismo tiempo la determinación de responsables y finalmente sancionar a esos responsables por el crimen de lesa humanidad cometido contra Almonacid Arellano. Y esto también llevó al Estado de Chile, ¿no?, a tener que incorporar a su derecho interno en materia penal la tipificación de los crímenes de lesa humanidad, del crimen de genocidio y los crímenes y delitos de guerra, lo que lo hizo a través de la ley 20.357, y esa ley en su artículo primero determina que constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo cuando en su comisión concurran las siguientes circunstancias. Primero, que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil. Segundo, que el ataque al que se refiere el numeral precedente responda a una política de Estado o de sus agentes de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos. A su vez, esta misma ley tipifica el genocidio en su artículo 11º, determinando que el que con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en su calidad de tal, realice cualquiera de los siguientes actos, comete genocidio y será castigado con las penas que respectivamente se indican. Matar a uno o más miembros del grupo con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Causar a uno o más miembros del grupo un menoscabo grave en su salud física o mental, o someter al grupo a condiciones de existencia capaces de causar su destrucción física, total o parcial, tales como la privación de acceso a alimentos o a medicinas. Cuarto, aplicar medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo o trasladar por fuerza a menores de 18 años del grupo a otros grupos o se les impida regresar a su grupo de origen. En los casos de estos numerales segundo, tercero, cuarto y quinto, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Señalemos también dentro de esta perspectiva que la ley también tipifica el delito de genocidio, como ya lo hemos determinado, ¿no? Y desde esta perspectiva también tipifica, ¿no?, el
el artículo 16, que la aplicación, ¿cierto?, a la comisión de cualquiera de estos hechos señalados de los artículos siguientes, que en definitiva sean cometidos en el contexto de un conflicto armado, sea este de carácter internacional o de carácter nacional. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la observancia del artículo 4.1 de la Convención Americana relacionada con el artículo 1.1 de la misma no solo presupone que ninguna persona sea privada de su derecho, ¿cierto?, a la vida, sino que al mismo tiempo, ¿cierto?, debe el Estado promover tal perspectiva, tal derecho, ¿cierto? Señalados estos aspectos, podemos sostener que el derecho a la vida es fundamental no solo por lo que determina el artículo 19, número 1 de la Constitución, sino también por lo que determina el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y desde esta perspectiva, ¿cierto?, en el fondo, ¿cierto?, es un derecho, el derecho a la vida, que además salvaguarda la realización de todos los demás derechos humanos, ¿cierto?, o de los demás derechos fundamentales. No hay, por lo tanto, posibilidad de la defensa de los otros derechos si, en definitiva, ¿cierto?, el derecho a la vida, ¿cierto?, no se protege, porque obviamente todos los demás derechos son practicados por personas vivas. Los estados tienen, por lo tanto, la obligación de garantizar la creación de condiciones que se requieren para el pleno goce y ejercicio de este derecho. Cabe también establecer, por otra parte, ¿cierto?, que respecto de este derecho a la vida, ¿cierto?, hemos establecido en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, 4 excepciones, ¿cierto? Por una parte, la pena de muerte, que ya dijimos que en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, solo se aplica en casos de guerra y está contemplado únicamente en el Código de Justicia Militar, ¿cierto? No hay, por lo tanto, pena de muerte, ¿cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, en tiempos de paz, y no está establecida la pena de muerte en el Código Penal. Ha sido eliminado, ¿cierto?, en ese código la pena de muerte. El segundo caso, ¿cierto?, que constituye un límite también al derecho a la vida, está dado por la legítima defensa, es decir, cuando una persona es agredida, ¿cierto?, sin motivación, ¿cierto?, con el objetivo, ¿cierto?, de dañarla o quitarle la vida, la persona tiene el derecho, ¿cierto?, a defenderse, y en ese caso, ¿cierto?, estamos en la perspectiva de legítima defensa de la persona en resguardo de su propia vida. Luego tenemos también, desde un punto de vista más amplio, ¿cierto?, la situación de guerra defensiva, ¿cierto?, y en este sentido, ¿cierto?, cuando un Estado es, ¿cierto?, agredido sin fundamento por otro Estado o por fuerzas, ¿cierto?, que en definitiva invaden el Estado, ¿cierto?, obviamente la guerra defensiva es legítima, y en tal perspectiva, ¿cierto?, los miembros de ese Estado pueden repeler el ataque y en tal caso, ¿cierto?, matar a otras personas, ¿cierto?, que han desarrollado, ¿cierto?, el ataque defendiéndose, ¿no es cierto?, de esa agresión, ¿cierto?, por parte de esas fuerzas extranjeras. Y finalmente, también vamos a encontrarnos como excepción también a la protección del derecho a la vida, las causales de despenalización del
aborto que han sido incorporadas recientemente en nuestro ordenamiento jurídico, que son esencialmente 3 y que las veremos un poco más adelante. Por lo tanto, estas son las 4 excepciones, ¿no?, que se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico respecto del deber de respeto del derecho a la vida, ¿no?, de todas las personas. Podemos, a su vez, señalar, ¿no?, que en nuestro texto constitucional aún se mantiene, ¿no?, en el inciso tercero del 19 número 1, la idea de que la pena de muerte solo podrá establecerse por delitos contemplados en ley aprobada de quórum calificado. Pero como ya hemos dicho, ¿no?, la pena de muerte ha sido eliminada de nuestro ordenamiento penal, ¿cierto?, y solo se mantiene, ¿cierto?, en el Código de Justicia Militar, pero solo para tiempos de guerra. Y por lo tanto, como ya ha sido, ¿cierto?, eliminada la pena de muerte en nuestro Código Penal para los delitos que éste contempla, en definitiva, nos encontraremos que el Estado de Chile, conforme al artículo 4 de la Convención Americana, ¿cierto?, y también de acuerdo con las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señalamos que eran parte de las fuentes del derecho a la vida en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, tampoco puede restablecer la pena de muerte para aquellos delitos para los cuales ella fue eliminada, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, no tendremos pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito penal mientras seamos parte, ¿cierto?, de tanto el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, como también, ¿cierto?, del sistema interamericano de derechos humanos. Agreguemos también, por otra parte, ¿cierto?, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6, párrafo 2, determinan que en los países que no hayan abolido la pena capital, solo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor al momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente pacto ni a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva dictada por un tribunal competente. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio, se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención, ¿cierto?, y Sanción del Delito de Genocidio. El párrafo 4 nos señala a su vez que toda persona condenada a muerte tendrá siempre el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto y la conmutación de la pena capital podrán siempre ser concedidos en todos los casos. A su vez, el párrafo 5 señala que no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Y el párrafo 6 agrega que ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado parte en el presente pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital, ¿no? En el fondo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en definitiva, está estructurado en una perspectiva abolicionista de la pena de muerte. Vale decir, ¿cierto?,
en la perspectiva de que progresivamente cada uno y todos los estados partes, ¿cierto?, lleguen al momento en que la pena de muerte sea abolida plena e integralmente de su respectivo ordenamiento jurídico. A su vez, en la Convención Americana de Derechos Humanos, como también ya lo hemos visto, pero lo repasamos, ¿no?, en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente. Nosotros estamos, ¿cierto?, en esta situación en la perspectiva de que la pena de muerte no existe ya en nuestro Código Penal, sino solo en el Código de Justicia Militar y para tiempos de guerra. Por lo tanto, mientras seamos parte de la Convención Americana, no podemos generar la pena de muerte, ¿cierto?, para delitos, ¿cierto?, que no sean los que estén en el Código de Justicia Militar y para tiempos de guerra. Por lo tanto, no podemos ya establecer, ¿cierto?, la pena de muerte para delitos en tiempos de paz. A su vez, como lo dice también el párrafo tercero de este artículo 4 de la Convención Americana, en los estados donde ya han eliminado la pena de muerte, ¿cierto?, estos no podrán restablecerla, ¿cierto? Por lo tanto, en los estados donde no existe ya la pena de muerte, nunca más puede ser restablecida, ¿no? Y el párrafo cuarto nos señala también, ¿cierto?, que en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los delitos políticos. Además, nos agrega el párrafo quinto que no se podrá imponer la pena de muerte a personas que al momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70 años, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Y el párrafo sexto dice que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán siempre ser concedidos en todos los casos, y no se puede aplicar la muerte mientras la solicitud, ¿cierto?, de amnistía, indulto o conmutación de la pena esté pendiente de decisión ante la autoridad competente. Tenemos así, por lo tanto, reglas, ¿cierto?, que imponen al Estado de Chile su respeto en esta materia. Y a su vez, la Corte Interamericana, en la opinión consultiva número 3, que es del año 1983, en el párrafo 52 de ella, señaló que el objeto del artículo 4 de la Convención es la protección del derecho a la vida. Pero dicho artículo, después de definir de modo general el propósito en su primer párrafo, dedica los 5 siguientes párrafos al tratamiento de la aplicabilidad de la pena de muerte, como hemos visto. En verdad, ¿cierto?, este texto revela una inequívoca tendencia limitativa del ámbito de dicha pena, sea en su imposición o sea en su respectiva aplicación. Y el párrafo 53 de esa opinión consultiva agrega que el asunto está dominado por un principio sustancial expresado por el primer párrafo, según el cual toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y por un principio procesal
según el cual nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. De ahí que en los países que no han abolido la pena de muerte, esta no pueda imponerse sino en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada dictada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. La circunstancia de que estas garantías se agreguen a lo previsto por los artículos 8 y 9 indican el claro propósito de la Convención de extremar las condiciones en que sería compatible con ella la imposición de la pena de muerte en los países que no la han todavía abolido. El párrafo 54 agrega que un nuevo grupo de limitaciones aparece a propósito del género de delitos que podrían acarrear dicha pena. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podrá imponerse sino para los delitos más graves. Y por otra, se excluye de modo absoluto su aplicación para delitos políticos o para delitos comunes conexos con los delitos políticos. La circunstancia de que la Convención reduzca el ámbito posible de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más graves y no conexos es reveladora del propósito de considerar dicha pena aplicable solo en condiciones verdaderamente excepcionales. Y por último, en relación con la persona del convicto, la Convención incluye la imposición de la pena de muerte a quienes en el momento de la comisión del delito tuvieran, excluye la pena, ¿no es cierto?, en el caso del convicto de que al momento, ¿no?, de la comisión del delito tenga menos de 18 años de edad, y también para las personas que tengan más de 70 años, y prohíbe al mismo tiempo la aplicación de la pena de muerte a mujeres en estado de gravidez. Agrega esta opinión consultiva que, sin embargo, en otro sentido, como aparece más marcada y decisiva la tendencia limitativa de la aplicación de muerte subyacente al artículo 4 de la Convención. En este sentido, el artículo 4, párrafo 2, infine, ¿cierto?, señala, tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente. Y luego el artículo 4, párrafo 3, nos dice que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. No se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o aplicación de la pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no lo han resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación de abolir, ¿cierto?, la pena de muerte, en cuyos casos no puede volverse a restablecer. Por lo tanto, en el primer caso, si la Convención no llega a la suspensión de la pena de muerte, sí prohíbe que se extienda su uso o que se imponga respecto a delitos por los cuales no está prevista en el ordenamiento jurídico. Se impide así cualquier expansión de la lista de crímenes, ¿no?, que puedan ser castigados con pena de muerte. En el segundo caso, prohíbe de modo absoluto el restablecimiento de la pena de muerte para todo tipo de delito cuando ella ya ha sido abolida, de manera tal que la decisión de un Estado parte en la Convención, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado en el sentido de abolir la pena de muerte, se convierta ipso iure en una resolución, ¿no?, que debe ser definitiva y al mismo tiempo irrevocable. Y finalmente el párrafo 57 agrega que en esta materia la Convención expresa una clara nota de progresividad
consistente en que, sin llegar a decidir la abolición de la pena de muerte, adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta que la pena de muerte sea suprimida totalmente del ordenamiento jurídico del respectivo Estado, ¿no? En esta perspectiva, es también conveniente echar una mirada al derecho también comparado europeo. Y en este sentido, el Consejo de Europa, en el protocolo número 13 del Convenio de Roma, nos dice que el desarrollo de la conciencia humana y el nivel de humanidad que hemos alcanzado, ¿no?, en este siglo XXI, nos lleva a considerar ilegítima por atentatoria contra la dignidad humana la pena de muerte. Así, ya el Consejo de Europa ha puesto en vigencia el protocolo 13 del convenio relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, incluido el tiempo de guerra, el cual fue firmado en Vilnius el 3 de mayo de 2002 y entró en vigencia en 2003. Cabe, a su vez, señalar que en el caso chileno, luego de un largo debate y de varios intentos anteriores frustrados, finalmente la ley 19.734 suprimió toda referencia al Código Penal a la pena de muerte, como asimismo en la Ley de Seguridad Interior del Estado. En el Código de Justicia Militar solo se mantiene la pena de muerte para tiempos de guerra, y también en la Ley 18.313, en que se van a sancionar en esta perspectiva también, ¿cierto?, conductas, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, vayan aparejadas, ¿cierto?, en la perspectiva, ¿cierto?, de lo que es, ¿cierto?, la vulneración del derecho a la vida. Y así pasamos, por lo tanto, a la protección de la vida y la excepción de la legítima defensa. El estado de necesidad o legítima defensa son situaciones excluyentes de protección plena y restricta de la vida por el ordenamiento jurídico estatal. De acuerdo con ello, no hay sanción penal, por lo tanto, para quien actúe en estado de necesidad o de legítima defensa. En todo caso, la legítima defensa está estrictamente regulada, la cual exige para su titular que se presente una agresión sin posibilidad de recurrir a la autoridad pública. En segundo lugar, que exista un riesgo inminente y cierto de la propia vida por la acción de un tercero, ¿cierto?, no habiendo provocación, y el uso de un medio racional y proporcionado para repeler la agresión, el que puede provocar en esta situación, cuando se dan estas condiciones, la muerte o lesiones al agresor, lo que será examinado por el tribunal competente en cada hipótesis concreta, ¿cierto?, para determinar, ¿cierto?, si hay o no hay algún nivel de responsabilidad en la persona, ¿cierto?, que aplicó, ¿cierto?, la legítima defensa. La tercera situación es la guerra justa. El derecho constitucional chileno contempla, ¿cierto?, la situación, ¿cierto?, de una eventual guerra externa y también una situación de guerra interna, ¿cierto?, donde lo contempla, ¿cierto?, en el establecimiento de los estados de excepción, como es el estado de asamblea con el caso de guerra externa, y
el estado de sitio en caso de guerra interna, lo cual, por lo tanto, ¿cierto?, están contemplados en nuestro ordenamiento constitucional. A su vez, el derecho humanitario regula el ámbito de derechos protegidos en situación de guerra externa o interna a través de los convenios de Ginebra de 1949 y los convenios complementarios posteriores. Ellos reconocen, ¿no?, los enfrentamientos y la privación de vida de los enemigos en combate, pero asimismo regulan la protección del enemigo que se ha rendido, ¿cierto?, como al mismo tiempo también comprende la protección de los náufragos y también de la población civil. Agreguemos también, por otra parte, ¿cierto?, que hay protección también constitucional, pero inferior, ¿cierto?, al nivel constitucional respecto de quien está por nacer, ¿no? Por lo tanto, en nuestro ordenamiento jurídico no tienen la misma protección quien ya ha nacido respecto del que está por nacer. El que está por nacer tiene menor protección, ¿cierto?, jurídica del nacido, porque el nacido es ya persona, ¿cierto?, plena en nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto tiene cada uno y todos los derechos que están asegurados en el artículo 19 de la Constitución. En cambio, el que está por nacer, ¿cierto?, va a tener la protección solamente de la ley, como determina, ¿cierto?, el artículo 19, número 1, en su inciso segundo. Por lo tanto, ¿cierto?, hay una protección a la vida del ser humano diferente cualitativamente según la etapa en que el proceso de la vida humana se encuentra. Hay una protección de mayor jerarquía respecto de las personas nacidas que respecto del ser humano nacituro o no nato. La vida del nacituro, por lo tanto, debe ser protegida por el legislador en esta perspectiva. Cabe señalar en este sentido, ¿cierto?, que estos son las diferencias que se producen, ¿cierto?, y que están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico sobre la materia. Además, debemos también tener en consideración lo que establece la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas de noviembre del año 1989, la cual establece que, teniendo presente, como se indica en la Declaración de Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluida la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento del mismo. Agreguemos en este sentido que en nuestro ordenamiento penal, ¿cierto?, sigue existiendo el delito de aborto, que está contemplado en el artículo 342 del Código Penal y que determina que el que maliciosamente causare un aborto va a ser castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo si ejerciere violencia en la persona de la mujer embarazada, y con la de presidio menor en su grado máximo si, aunque no la ejerza, obrare sin consentimiento de la mujer. Y, en tercer lugar, con la de presidio menor en su grado medio si la mujer consintiere en tal aborto. Cabe señalar que el artículo 344 establece que la mujer que fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo. Y si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio. A su vez, el artículo 345 del Código Penal también determina
que el facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o cooperar en él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un grado, ¿no? A su vez, tenemos que también referirnos, ¿no?, al aborto indirecto. Desde este punto de vista del derecho positivo chileno, en 1874 se estableció el delito de aborto. En 1931 se establecieron excepciones del delito de aborto a través del aborto indirecto, que rigieron hasta el año 1968, fecha en que se redujeron los requisitos para el aborto indirecto, y el Código Sanitario estableció en su artículo 119 que solo con fines terapéuticos se podría interrumpir el embarazo, lo que rigió, ¿cierto?, hasta el año 1989. Dicho enunciado normativo del Código Sanitario fue derogado por la Ley 18.626, publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre de 1989, en las postrimerías del gobierno autoritario militar. Podemos, a su vez, establecer que en este sentido, aún con esta eliminación del aborto indirecto, que estuvo vigente hasta 1988 en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, se mantuvo, ¿cierto?, en la práctica vigente lo que se denomina el principio de doble efecto o aborto indirecto. Esta perspectiva sostiene la legitimidad de aplicar a la madre una terapia indispensable para eventualmente salvar su vida cuando ésta se encuentre en riesgo cierto, grave e inminente, producto de una determinada enfermedad o de un determinado mal, independiente del embarazo mismo, aunque esa terapia puede traer consigo o traiga como consecuencia la muerte del embrión si no hay otra manera de salvar la vida de la madre, siendo, por lo tanto, en este caso, la muerte del feto un efecto colateral no buscado como un fin ni como un medio. Es lo que se conoce en doctrina como aborto indirecto. Y por lo tanto, la práctica del aborto indirecto no generaba consecuencias penales en nuestro ordenamiento jurídico. Cabe señalar que esta realidad de aborto indirecto, ¿no?, o de principio de doble efecto, se produce y legitima la extirpación, por ejemplo, de un cáncer cervical uterino invasor cuando no hay tratamiento alternativo que sea eficaz y que impida el peligro de la vida de la madre, ya que al extirparse, al eliminarse el tejido canceroso, se elimina también el embrión que se encuentra dentro del útero. Pero eso no es lo buscado, sino que lo buscado es claramente salvar la vida de la madre, lo que requiere necesariamente de la extirpación del útero, ¿cierto? Y desde este punto de vista, por lo tanto, ¿cierto?, se puede realizar lo que se denomina en el cáncer cervical uterino invasor, ¿cierto?, lo que es un aborto indirecto. Lo mismo acontece con el caso de desprendimiento de la placenta, con peligro inminente para la vida de la madre por hemorragia, donde el procedimiento médico colateralmente puede provocar, ¿cierto?, para superar el problema de la madre, la muerte del embrión. También una tercera situación, solo a manera ejemplar, se produce en el caso del embarazo tubario o
en este sentido, para impedir la hemorragia de la madre en inminente peligro de muerte, se puede extirpar, por lo tanto, este sentido, la trompa, y obviamente la extirpación o amputación de la trompa va a producir, junto con ella, la eliminación del embrión. Por lo tanto, a partir del principio de doble efecto, o aborto indirecto, en nuestro ordenamiento jurídico se ha mantenido desde 1989 hacia adelante la posibilidad que impide aplicar penas, en este caso a la madre cuando está en peligro real de muerte, y por lo tanto deban practicársele los tratamientos médicos que hemos señalado. Por otra parte, podemos también señalar en esta perspectiva, ¿no?, que, como ya lo hemos también planteado anteriormente, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 4, al utilizar la expresión protección de la vida en general a partir del momento de la concepción, de acuerdo con la sesión de redacción de San José, se reconoció que esta frase dejaba abierta la posibilidad de que los estados parte en la convención, en definitiva, puedan incluir en su legislación local diversos casos, ¿cierto?, de aborto, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, de acuerdo con la realidad nacional, ¿cierto?, en definitiva así sea considerado. Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el tratamiento del caso de Chile en 1999, recomendó que se revisara la ley penal para establecer excepciones a la prohibición general que en ella existía desde 1989 de todo tipo de aborto, precisando además que los Estados partes tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de todas las personas, incluidas las mujeres que en definitiva decidan interrumpir, ¿cierto?, su embarazo. Señalemos también en esta perspectiva que así surge, por lo tanto, la ley 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto?, en 3 causales específicas, ¿cierto? Señalemos cuáles son esas 3 causales específicas que despenalizan, ¿cierto?, el embarazo, la realización de un aborto, ¿cierto? El primero, cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Esta perspectiva, como ya hemos dicho, ¿cierto?, no es nada nuevo, ya que ha estado permanentemente vigente en nuestro ordenamiento jurídico en virtud del principio del doble efecto al cual ya nos hemos referido. La segunda situación es el caso de un embrión o feto que padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina, independientemente, en todo caso, de carácter letal. Por lo tanto, si hay un embarazo, ¿no?, en una persona, ¿no?, cuyo feto, ¿no?, en definitiva tiene, ¿no?, patologías congénitas adquiridas o incluso de carácter genético, que en el fondo le impidan vivir una vez que se produzca el parto, ¿no?, en este sentido, ¿no?,
también se establece la posibilidad de producir un aborto, ¿cierto?, en este caso, que genera exculpación de, ¿cierto?, la persona afectada y por lo tanto a la cual no podría aplicársele las penas, ¿cierto?, que están contempladas para el aborto en nuestro ordenamiento jurídico. Y la tercera situación es la de embarazo que sea resultado de violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. ¿Cierto? Vamos a decir en este sentido, ¿cierto?, que ello solo podría producirse, ¿cierto?, el aborto en los 3 primeros meses de embarazo, ¿cierto? Y tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. Es decir, se aumenta en 2 semanas, ¿cierto?, la exculpación de responsabilidad penal en el caso de menores de 14 años. Con esto tenemos, ¿cierto?, las 3 situaciones, ¿cierto?, las 3 hipótesis, ¿cierto?, de aborto que están permitidas en nuestro sistema jurídico y que impiden, ¿cierto?, que en este caso a la madre o al médico que atiende a la madre, ¿cierto?, se le puedan establecer, ¿cierto?, penas por dichas hipótesis de aborto. Y con esto, por lo tanto, podemos terminar la sesión de hoy, sin perjuicio, nuevamente, de dejar unos breves minutos, ¿cierto?, para cualquier duda o pregunta o comentario que ustedes quieran realizar sobre la materia. Se ofrece la palabra.